Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia esta tarde de lunes, perdón, iba a decir de miércoles, esta tarde de lunes. Este, vamos a comenzar con esta sesión correspondiente a la lógica procesal. La vamos a abordar desde varios aspectos. Déjenme compartir aquí la presentación. Desde la lógica, primero vamos a hablar de algunas cuestiones relativas a las secuencias y a la adversarialidad, ¿no? Y después ya hablamos propiamente de este ejercicio de, como el principio de contradicción, ¿no? Que tiene que ver con la dialéctica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar dando una serie de elementos generales para poder tratar esta parte, ¿no? Entonces, bueno, vamos con eso. Y lo primero que tenemos que decir, pues obviamente es desde una dimensión, vamos a decir, normativa, ¿no? Es decir, los actos jurídicos y su relación con la norma y la prohibición y la permisión, ¿no? O la facultad. En el caso de los actos prohibitivos, a diferencia de la norma que faculta, pueden requerir una sanción, ¿no? Hasta aquí no tiene mayor complejidad en términos, ¿no? En términos lógicos de una norma que diga si sucede una cosa o no debe de suceder una cosa, pero si sucede, entonces le corresponde una sanción, ¿no? En el caso de la norma que faculta, ¿no? Lo que se dirime en un proceso jurídico es el ejercicio de esa facultad. Y la facultad de requerir una sanción o controvertir los alcances de una norma facultativa para el Estado dan origen al proceso. Claro, no es necesario para el cumplimiento del derecho, o no siempre, debo decir, no siempre es necesario para el cumplimiento del derecho del proceso, ¿no? Es decir, el derecho puede realizarse aún sin la realización espontánea del derecho, ¿no? El mejor ejemplo que podemos tener para eso, pues, es el cumplimiento espontáneo de los contratos. Es decir, los procesos son cosas que pueden o no suceder, que no porque haya un sistema normativo quiere decir que va a suceder lo que el proceso prescribe. No obstante, sí quiere decir que para poder tener un sistema normativo es necesario que haya otro sistema igualmente normativo que nos diga cómo podemos llegar a una resolución respecto de ese primer ámbito normativo que sería el de los derechos sustantivos, ¿no? Esa parte la tenemos como bien resuelta. Derechos sustantivos por un lado, derechos adjetivos por otro, en donde los derechos adjetivos marcan la serie de pautas, los cómo y los porqués, se hacen valer derechos subjetivos, ¿no? Entonces, el proceso tiene primero una primer característica que es que tiene una secuencialidad. Ahorita nos referimos a eso, ¿no? Pero entonces, decía, el universo en donde nos desenvolvemos, el mundo fáctico, no es que siempre que hay una relación jurídica va a haber una relación procesal, ¿no? Se trata de dos órdenes normativos distintos. La mayoría de nosotras y nosotros estamos siempre, ¿no? Dentro de distintos órdenes normativos. Vivimos en un condominio o no, vivimos en una propiedad que puede ser nuestra y entonces tenemos una relación con el Estado para pagarle contribuciones, o vivimos en un departamento que rentamos y entonces tenemos una relación jurídica con nuestra arrendadora, ¿no? Y normalmente cumplimos. O vamos a la calle y compramos algo y pagamos el precio, o nos ceñimos a las normas de tránsito, etcétera, ¿no? Entonces, no todas las relaciones jurídicas están mediadas por la parte adversarial, porque hay una parte que sería imposible, ¿no? De hecho, si todas las relaciones jurídicas fueran adversariales, porque entonces no podríamos llevar a cabo ningún tipo de relación jurídica, porque primero tendríamos que acudir a los tribunales, ¿no? Bueno, entonces se supone que los procesos son una serie de pasos, una serie de concatenaciones para llegar a un resultado cierto, ¿no?
Esto lo pone en cuestión como ningún otro, quizás mejor, Kafka en el proceso, ¿no? Pero bueno, el chiste es que decía, realizar espontáneamente el derecho no solo es hacer sin coacción lo jurídicamente impuesto, sino también hacer lo no jurídicamente impuesto, ¿sí? Entonces vamos a pensar en una norma jurídica, avanzo aquí en la presentación, ¿sí? Vamos a pensar en una norma jurídica en donde tiene esta relación lógica, ¿no? O tiene esta disposición. La forma de una jurídica, dado A, la hipótesis, debe ser B, ¿no? La conducta. Y que esta además sea coincidente, esta norma, con la norma moral, con los usos sociales, ¿no? Cumplimiento espontáneo, ¿sí? Cumplimiento espontáneo, decía, ¿no? En cambio, la fórmula de una norma jurídica procesal puede añadir, dado A, debe ser B, o si no lo fuere, puede ser C, la coerción, ¿no? O sea, si no cumples con esto, entonces sucede esto, con lo que se incluye un elemento C, que ya no necesariamente es propio de la moral ni de los usos sociales, los cuales tienen sanciones, pero no tienen formas de realización coercitiva. Pero la norma jurídica procesal completa dice, dado A, debe ser B, y si no lo fuere, puede ser C previo P, un proceso, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya esta concatenación entre otro elemento, ¿no? En donde se añade la manera de materializar ese siguiente elemento que ya no supone únicamente el cumplimiento, ¿no? Entonces, la forma jurídica procesal, decía, incluye este elemento que establece que no se puede llegar a la coerción sin el proceso, ¿sí? Entonces, bueno, la lógica de la aplicación de la norma implica que ante un hecho X existe el derecho de Y para reclamar Z, ¿sí? Un hecho de la vida fáctica. Digo, aquí lo estoy haciendo uso de la lógica simbólica, justamente, ¿no? Para establecer esta relación lógica, ¿no? Es decir, utilizar fórmulas abstractas para hablar de la realidad fáctica que puede o no materializarse, que es la redacción de cualquier norma jurídica, ¿no? Ante un hecho X, ¿quién tiene el derecho qué para reclamar qué? Nada más que aquí vamos a tener una serie de elementos, ¿no? Que se van a ir conjuntando, ¿sí? Pero bueno, es decir, ante un hecho X, otra forma de formularlo, Y puede reclamarle a Z el derecho W, ¿sí? Ante tales circunstancias, la que sea, una persona le puede reclamar a otra un derecho que se contiene en una norma. Y luego viene, o sea, esto explicado de otra manera, la parte del proceso, ¿no? Dado que A debe ser B, dado A debe ser B. Dado que hay una relación contractual de arrendamiento, el arrendador debe de pagar el arrendatario debe de pagar el dinero al arrendador. Si no sucediera, ¿sí? Puede solicitarle la rescisión del contrato previo procedimiento, ¿sí? Ante un hecho X, el pago de la no renta, ¿sí? Existe el derecho de Y para reclamar ese pago, ¿sí? Bueno, entonces, eso por un lado, ¿no? Pero luego tenemos que la lógica de los procesos tiene un siguiente componente, que no nada más es que X tenga el derecho de reclamar a Y el derecho W en un procedimiento P, sino que Y también tiene derecho de proponer en favor suyo o de posicionarse en favor suyo o de contender en favor suyo respecto de las proposiciones de X, ¿sí? Aquí como vamos cambiando los elementos, ¿no? Entonces nada más que es X tenga el derecho de reclamarle a Y el cumplimiento del derecho W en un proceso P, sino que además Y tiene el derecho de reclamarle a X o de acreditar en el proceso P que X puede no tener la razón respecto al derecho W que reclama. ¿Sí? Bueno,
Esto quiere decir, hay una lógica, como había dicho al principio, adversarial, ¿no? La contradicción, que es un principio lógico, ¿no? Al analizar la contradicción como principio, resulta imposible manejarlo aisladamente en el ámbito procesal, ni siquiera jurídico, ¿no? Porque forma parte de los principios de todas las ciencias, ¿sí? Las ciencias exactas, sociales, naturales, etcétera, ¿no? Todas las ciencias se comunican con otras mediante principios que son comunes, ¿no? Entonces, normalmente, como principio lógico, no solo procesal, tenemos a la contradicción. La idea hegeliana de la dialéctica, ¿no? Es que las soluciones a las que arribamos o las respuestas a las que arribamos tienen esta dialéctica, ¿no? De una proposición contraria y una síntesis, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos a la lógica formal, que también tendría este elemento dialéctico, en el caso de los procedimientos jurídicos, entonces vemos, ¿no? Que hay, que podemos descubrir, que podemos enunciar principios universales, ¿no? Y que necesitamos entender para ver primero esta parte, esta dimensión adversarial, ¿no? Es decir, dos proposiciones de verdad que se enfrentan con relación a un derecho subjetivo público X, ¿no? Voy a ponerlo acá, ¿sí? Es decir, que hay este carácter de instrumentalidad de los procesos para llegar a un resultado, ¿cierto? A través de una serie de concatenación de actos, ¿sí? En general, podremos decir, ¿no? Que los principios lógicos son develados como los fundamentos de identidad, el tercero excluido, razón suficiente, contradicción, ¿no? Que son piedra angular de las operaciones inductivas o deductivas, ¿no? Entonces, carecen de sentido si no son aplicados en el mundo real, como esta formulación que les decía, ¿no? O sea, carecería de sentido tener un derecho a si no hubiera cómo realizarlo, porque además si no hubiera cómo realizarlo, entonces no podríamos hablar de que hubiera derecho propiamente, ¿no? Bueno, entonces la ciencia práctica, ¿no? Es metodológica y atribuimos a los nombres valores convencionales, ¿sí? Entonces, el pensamiento de las y los juzgadores debería ser moldeado a partir de principios lógicos, ¿no? Que tendrán que ser expresados en un discurso de carácter metodológico, ¿no? Que instrumenta o que los instrumenta al determinar la verdad, ¿no? Esto desde un punto de vista de la lógica formal. Hay otros elementos que escapan al contenido de este diplomado, pero que son interesantes para quien quisiera, ¿no? Profundizar en ello. Por ejemplo, este libro de Foucault, de la verdad y las formas jurídicas, y ahí habla de no tanto de la lógica, sino del discurso de poder. Primero el discurso de saber de él o la juzgadora y luego el discurso de poder. Y luego de otros elementos lógicos que más adelante llevaremos a cabo, como tiene que ver la reconstrucción de los hechos, etcétera, ¿no? Pero ahorita vamos por partes, digamos, estamos en la parte dialéctica, que es la contraposición, en este caso de posiciones de verdad con relación a una formulación abstracta y una relación entre dos personas que sostiene cada una desde posiciones encontradas que le asiste o a la otra persona que lo reclama no le asiste, por eso es adversarial, un derecho determinado, ¿no? Y lo podemos poner algebraicamente X, Y, W, P, ¿no? X dice que le asiste el derecho de que Y le pague una obligación o responda con relación a un derecho W en un proceso P, mismo que Y reclama que no tiene derecho sobre este X y que por lo tanto en el proceso demostrará que no existe en favor de X ese derecho W, ¿sí? Entonces, bueno, expresada de esta manera, vemos cómo hay esa cuestión dialéctica, ¿no? En donde además se llevará a cabo este medio para conseguir fines, ¿no? Instrumentalizar el procedimiento para arribar a una verdad jurídica, en donde como elemento central pues está el razonamiento, ¿no? El razonamiento que estructura un discurso lógico, ¿no? Que expresa las imágenes de la mente en el vehículo de la palabra, dice Carneluti, ¿no?
que en su caso será representada por la escritura, ¿sí? Claro, no es una lógica que no pueda en algún momento estar constreñida a las normas que posibilitan hacer el ejercicio o no, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, para efectos nada más, son meramente ejemplos, son ejemplos didácticos, ¿no? En la suspensión concedida a la reforma electoral, ¿no? Tiene un orden lógico. Ahí hay una controversia con relación a si esa lógica procesal está vinculada a la propia regla que faculta a la Corte para hacerlo o no, y los alcances que podría tener el hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Alcances materiales y alcances jurídicos, ¿no? Más allá de cuál sea la disputa, que eso no importa para efectos de aquí, es determinar, en todo caso, la lógica detrás del razonamiento, ¿no? Y la lógica detrás del razonamiento, en ese caso, es la protección de un bien jurídico tutelado, ¿sí? Como podría ser la estabilidad laboral de funcionarias, funcionarios. Insisto, es solo un ejemplo, ¿no? Solo un ejemplo que me viene a la mente, ¿no? De cómo funciona proposición lógica de un discurso en torno a dos posiciones, y digo, para traerlo a colación en la materia electoral, ¿no? Entonces, normas que modifican la estructura de la autoridad que organiza los procedimientos electorales, ¿no? Y si en la reestructuración de esas atribuciones podría haber una vulneración y hay una parte restrictiva, ¿no? Que es el centro un poco de la adversarialidad o de la dialéctica ahorita, ¿no? Bueno, sí, pero independientemente de eso, ¿puedes hacerlo? Sí, no, ¿y por qué? En un discurso lógico, la proposición de la Corte hasta ahorita para conceder por lo menos la suspensión provisional, se resolverá la definitiva porque se lleva el incidente correspondiente. Dicen, sí, porque estamos tutelando, ¿no? Es una acción tuteladora de derechos y como tuteladora de derechos, entonces tendremos que velar porque no se cometan violaciones que pueden ser de difícil o imposible reparación. O sea, si se materializa eso, ¿sí? Más allá de que el resultado pudiera implicar que se retrotraen los efectos y se vuelvan a integrar los órganos como están, podría afectar procesos electorales futuros y entonces se puede suspender los efectos a pesar de que en principio la norma dice que no se puede. Entonces ahí hay una ponderación de otro tipo, solo para decir que en la construcción del argumento lógico entonces hay factores, ¿no? Tales como que se busca proteger, ¿sí? De manera tal que no es un sistema que funcione siempre de la misma manera porque tiene otro tipo de elementos, otro tipo de componentes, en este caso valores, vamos a decir así, valores o bienes jurídicos tutelados, si quieren, valores de convivencia democrática que suponen un quehacer para la autoridad y que se protege ese quehacer de la autoridad, que garantiza, entre otras cosas, la legalidad en las elecciones, ¿no? La certeza, la equidad, etcétera, ¿no? Si esos principios se ven vulnerados a la luz de una reforma, no estoy diciendo con ello que estén siendo vulnerados, es la materia de la controversia, pero si pueden serlo, entonces ahí la lógica de la argumentación va en función a esos valores a los que hace referencia y no en función a la aparente camisa de fuerza que dice no procede, no tiene efectos suspensivos, ¿no? Entonces, solo para decir cómo hay una serie de proposiciones, de argumentaciones que se estructuran con relación a una proposición, a dos proposiciones de verdad que tienen ideas divergentes, ¿no? Bueno, entonces, el juzgador, ¿no? Debe fallar con respecto a la realidad fáctica, ¿no? No meramente a la lógica. Esta sirve como instrumento para determinar los hechos a partir de lo que es percibido por los sentidos del juez de conocimiento, ¿sí? De manera, pues, que las facultades que se nos ilustran corresponden a la experimentación material, ¿no? Los procesos que son llevadas por las partes al juzgador para que él las perciba, ¿no? Si lo dijéramos
en los mismos términos que el método científico, ¿no? Un método de conocimiento para llegar a una respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la o el juzgador no tiene una libertad absoluta de experimentación, ¿sí? Sus sentidos solo se conocerán de lo que las partes le desahoguen en su presencia y a partir de esto establece la prueba, el conocimiento único sobre un hecho, ¿no? Entonces, bueno, esto nos puede llevar a la lógica probatoria, ¿no? El principio de unidad probatoria, ¿sí? La obligación del juez de valorar en su conjunto los medios probatorios que se aportan durante los procesos para condenar o absolver, ¿no? En el entendido de que se deben valorar todas las pruebas del expediente. Entonces, el principio de unidad solo puede ser aplicado por el juzgador por la vía inductiva, ¿no? Pero bueno, es decir, las pruebas solo se pueden valorar por método inductivo, ¿no? Porque los medios de prueba son distintos, pero la prueba es una. Es una sola convicción del o el juzgador, por lo que se debe partir de casos concretos, por medio de pruebas desahogadas en lo individual para estar en posibilidades de emitir la prueba como unidad, ¿no? Entendida esta como convicción de la o el juzgador que establece la culpa o no culpa del acusado o de la persona que reivindique el derecho para sí. ¿Sí? Entonces, bueno, decía pues, la contradicción es un elemento, ¿no?, fundamental y vamos un poco a hablar de su interpretación lógica, ¿no? Entonces, con la regla lógica de la contradicción, que podríamos decir una correlación interna entre las tendencias, los aspectos de un objeto, de un proceso, que se niegan entre sí, ¿no? La contradicción se manifiesta como una unidad y lucha entre contrarios, porque constituyen el proceso como unidad, pero lo constituyen a partir de la contradicción, ¿sí? O sea, en la contradicción lo que existe es una pugna de postulados, pretensiones de verdad, y ambas pretenden ser explicaciones válidas sobre un hecho, ser juicios verdaderos. Por eso digo, pretensiones de verdad, ¿no? En los casos concretos, contradicciones, por ejemplo, como decía, ¿no?, entre la posibilidad o no de declarar una suspensión en función de la afectación que se pueda causar a un proceso electoral, suponiendo que se causara, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una contradicción entre una propuesta, ¿sí?, en este caso la suspensión, y quienes afirman que no procedía porque no hay elementos para dictarla, ¿no? O en los procesos penales, ¿no?, la contradicción entre la teoría del caso del acusado y su defensa contra la de la fiscalía y la víctima, ¿no? La primera que establece obviamente la inculpabilidad y la segunda la culpabilidad del acusado. Entonces, el principio lógico cobra sentido porque decimos que cuando dos juicios se contradicen, dos proposiciones se contradicen, necesariamente alguno de ellos tiene que ser falso, ¿no? La razón es la imposibilidad natural y lógica que una cosa sea y no sea al mismo tiempo, ¿sí? Tiene una expresión simbólica, ¿no?, en donde hay una conjunción entre signos, ¿no? Pero bueno, entonces, A indica una afirmación o una negación, ¿sí? El chiste, pues, es que, ya decía, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Trasladado al campo del derecho electoral o al derecho penal, mejor vamos a ver penal, puede, mientras uno sostenga que el acusado es culpable y otro inocente, no puede ser al mismo tiempo las dos cosas, ¿sí? Entonces, por lo regular, la defensa siempre sostendrá que el acusado no es culpable y en consecuencia inocente, mientras que la fiscalía establece siempre que el acusado es culpable, ¿sí? Pero estas hipótesis, en principio, ¿no?, no podrían ser falsas o verdaderas al mismo tiempo. Entonces, lo que decimos en este caso de una hipótesis de culpabilidad, ya sea la que formule la defensa o la fiscalía para el acusado, es siempre una enunciación atribuible al acusado, ¿no? Ambas.
no pueden ser verdaderas al mismo tiempo, por lo que la actividad del juzgador se limita a determinar cuál de las dos es cierta, ¿sí? Y eso para cualquier proposición jurídica, ¿no? Pero esta enunciación ha tenido que ser establecida en distintos alegatos de las partes, ¿no? Los juicios orales o no orales, ¿no? Que contienen justamente los elementos para soportar, para ser válida, para proponer esa, esa pretensión de verdad, ¿sí? Entonces, en el caso del derecho penal, cuando simplemente se afirma la culpabilidad o inculpabilidad, o cuando se formula todo un discurso en donde se describe la intervención del acusado en un hecho ilícito, ¿sí? Tenemos entonces valoraciones, argumentaciones y enunciaciones, ¿no? Entonces, primero, hay una enunciación legislativa de la presunción de inocencia de todo procesado. Solo afirma provisionalmente su inocencia. La teoría del caso de la fiscalía es compleja porque atribuye hechos concretos a la o el acusado en la comisión de la participación que arrojarán o no su culpabilidad. Y lo mismo la defensa, ¿no? Señala hechos concretos contradictorios a los establecidos por la fiscalía o los acepta en parte, pero desvirtuando, su carácter de delictivos. Bueno, entonces la contradicción que existe entre los planteamientos ministeriales con la presunción de inocencia y con lo que establece la defensa, ¿no? Puesto que la presunción de inocencia, aunque se trate de una enunciación simple, es una proposición universal atribuible a todo ser humano, pero la complejidad de la hipótesis de la fiscalía ministerial es compleja, ¿no? Porque atañe un caso particular. No puede ser de otro modo, ¿no? Si no consintiéramos en que la inocencia es un atributo universal de todo ser humano, entonces lo que significaría es que lo es la culpabilidad. Y entonces todos seríamos culpables, ¿no? Nos llevaría un modelo inquisitivo puro en donde la inocencia es la que debe ser demostrada, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos habla de la importancia de establecer un criterio predominante en la valoración que realiza un juzgador, que ésta radique en determinar, ya no pensemos solo inocencia y culpable, ¿no? Sino si le asiste o no el derecho a una persona y si ésta es atribuible a esta, ¿no? Entonces, ahora, en el derecho represivo, ¿no? Administrativo o fiscal, administrativo o penal, entonces, esto quiere decir, ¿no? Que el gobernado, en principio, no tiene que acreditar su inocencia, sino destruir la versión particular del Ministerio Público. Esta es la idea de la derrotabilidad que puede haber en las pretensiones, en las premisas jurídicas, ¿no? Si son derrotables, ¿cómo y por qué? Entonces, pues, la presunción de inocencia contradiría, en principio, una acusación. Por el contrario, si pretendemos que sean contradictorias las medidas cautelares con la presunción de inocencia, resulta que no lo son, sino que son contrarias, ¿sí? Es decir, se ha establecido que la naturaleza de la culpabilidad y las medidas cautelares tienen orígenes distintos y donde la valoración de la prueba que se realiza al momento de dictar sentencia, existe indubio pro societae, ¿no? En caso de que haya duda respecto a si la persona se sustraerá o no de la acción de la justicia, entonces nos permite, ¿no? Adoptar medidas cautelares, ¿no? Y con ello destruir en algún sentido la presunción de inocencia. Pero bueno, el chiste es que la imposición de la medida cautelar, la presunción de inocencia son juicios universales, tienen una ontología distinta, pero convergen en los procedimientos penales, ¿no? Esto se plasma en que durante todo el proceso se pueden imponer medidas cautelares que aseguren la presencia del imputado acusado al juicio, ¿sí? Y el que todo gobernado, gobernada, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, las premisas que mencionaba no pueden ser contradictorias, sino contrarias, ¿no? Claro, puede ser discutible, ¿no?
porque atiende a supuestos diferentes. La medida cautelar, por ejemplo, lo puede hacer relativo a la posible evasión del acusado, a la posible dejar sin materia el juicio, ¿sí? En el caso de otras materias. No importa tanto o no la culpabilidad. La presunción de inocencia sí se refiere directamente a la culpabilidad del acusado. O volviendo al ejemplo, la medida cautelar no necesariamente implica que haya constitucionalidad o inconstitucionalidad, ¿sí? Esa será materia del pronunciamiento de fondo, pero la medida cautelar tendrá que ver con si la materialización de la situación fáctica, la entrada en vigor de una ley, podría suponer, ¿no? Podría suponer que de nada sirva o de poco sirva o se vuelva muy difícil reparar esa situación, ¿sí? Entonces, bueno, eso en cuanto a la contradicción como principio, ¿no? Entonces, bueno, eso, como decía, el principio de la dialéctica y el principio de contrariedad o contradicción, ¿no? Eh, a nivel constitucional, hablando del derecho penal, pero en realidad como garantía procesal, no solo como en los procesos penales, ¿no? Está el artículo 20, ¿sí? Y en donde habla de la efectiva contradicción, ¿no? Las partes cuentan con igualdad procesal, la intermediación, ¿no? Cualquier proceso de naturaleza adversarial va a suponer que las partes tienen las mismas posibilidades, que no probabilidades, posibilidades de alegar en su favor, ¿no? Entonces, bueno, puesta en igualdad en la contradicción de las partes, ¿no? Implica pues que es más amplia cuando se trata de observar detenidamente, ¿sí? Los asuntos a tratar, ¿sí? Entonces, eh, partimos de que la contradicción como principio procesal establece la contraversión como principio que tienen las partes en el desarrollo del proceso y que pueden conocer y controvertir los argumentos y los medios probatorios, ¿sí? Algo que hay quienes le conocen como un control horizontal. Alguna de las partes se puede oponer a las peticiones y alegaciones que realiza la contraria. Y luego viene la parte de los medios probatorios, ¿no? Acreditar que la realidad fáctica, una persona se encuentra ubicada en las circunstancias de tiempo, modo en que prevé la ley que pueda realizarse, ¿no? Y con ello argumentar, pues, los hechos y circunstancias en donde así se acredite que haya sucedido. Y por otro lado, ¿no? La parte que sostiene lo contrario, acreditar, ¿no? O probar, derrotar el argumento anterior, ¿no? Y decir, no tiene el derecho que reclama. Bueno, eso como uno de los principios, ¿no? El principio de la contradicción, ¿no? Déjenme aquí. Bueno, entonces, en este caso, además, vamos a ver que se vincula, y ya había establecido, ¿no? Algunas de las figuras con las cuales tiene relación, porque ya no nada más es que la parte adversarial tenga este carácter instrumental, ¿no? Conocer la verdad a partir de el posicionamiento de cada una de las pretensiones de la verdad para llegar a una síntesis, ¿no? Sino que confluye con otra lógica, ¿no? La lógica de los derechos fundamentales. Todos estos, ¿no? Acceso a la justicia, imparcialidad, como decía en el ejemplo, ¿no? En todo caso, ¿qué bienes jurídicos tutelados se vulnerarían? El ejemplo es, insisto, nada más con efectos didácticos, con la entrada en vigor de una determinada hipótesis normativa o una serie de ellas, ¿no? Entonces, va no nada más a estar circunscrita a la parte adversarial, sino a otras lógicas que confluyen, ¿no? Desde luego,
la adversarialidad y por lo tanto estar en igualdad de condiciones para alegar también es un derecho fundamental, como todos los que rigen al proceso. Por lo tanto, ya no nada más es la concatenación lógica de sucesos para mostrar una verdad, sino que esta demostración de sucesos está vinculada con valores, digamos, que fundan el hecho mismo de tener un sistema judicial, ¿no? Que es que haya la posibilidad de llegar a verdades jurídicas y resoluciones justas, ¿sí? Entonces, déjenme, ay, ¿qué estoy haciendo? Permítanme, porque aquí ya puse algo que no era. Ok, bueno, entonces, eso, ¿no? Entonces, si volvemos a la idea de la lógica de la aplicación de la norma, decimos que ante un hecho X existe el derecho de Y para reclamar Z, pero, ¿no? Que ambos, es decir, Z, también considera que el derecho no le es aplicable ante los hechos, en que X funda su pretensión de verdad, realiza una propia y hay un juzgador, V, vamos a decir, que decide la controversia y para ello requiere de una serie de pasos o secuencias pasadas y futuras. ¿Sí? O sea, tenemos los elementos del procedimiento, la adversarialidad, la dialéctica, la solución y la tríada procesal. ¿Sí? Las pretensiones de verdad, las formulaciones y la lógica de esas formulaciones, que puede ser una reconstrucción de los hechos en pasado presente con relación a una hipótesis, una síntesis de la misma, ¿sí? Basada en que vamos a llegar a una solución, en tanto que las propuestas de la una y de la otra son contradictorias y no pueden las dos al mismo tiempo ser verdaderas. Pero, además, tenemos que las juzgadoras, el juzgador, ¿no? Están en un sistema jurídico en donde sabemos o suponemos que las jueces, las juezas, los jueces, dar razón a quienes la tienen, ¿no? Es la teleología, es la finalidad del proceso que marca justamente su lógica, que es dialéctica, ya decíamos, confrontación de proposiciones de verdad en función de una situación de hecho con relación a una hipótesis, ¿sí? Y por otro lado, que esto es importante, secuencial, ¿sí? Pasos a seguir para alcanzar una sentencia, pero también es argumentativa, ¿no? En su resolución, ¿sí? O sea, eh, ya que tenemos esta idea, vamos a ver cuáles son todas las lógicas que juegan aquí o que tienen parte en esta cosa, ¿no? Primero es una lógica argumentativa adversarial. Las partes sostienen una cosa con relación a una hipótesis normativa que le proponen a un juzgador para que resuelva igualmente en términos argumentativos. Pero todo eso está subsumido en un sistema de una lógica de los derechos humanos para respetar garantías, para respetar la imparcialidad del juez o para garantizar la imparcialidad del juez, para garantizar que las etapas del proceso lleven un resultado cierto, ¿sí? Para garantizar que las partes puedan alegar en igualdad de circunstancias. Entonces, y para garantizar que el resultado va a estar fundado igualmente en normas, ¿no? Pero por otro lado, hay una parte secuencial, que la lógica secuencial es un poco distinta, ¿no? Inherente a los procedimientos. O sea, porque la lógica procesal en sentido estricto, como concatenación de actos, es que antes de X está Y, ¿sí? No como en el orden alfabético, ¿no? Sino antes de la situación X hay una situación anterior. Inclusive, para que haya una sentencia, pues tiene que haber primero alguien que presenta la demanda, su contestación, el desahogo de pruebas y entonces la resolución. Pero la lógica secuencial, ¿no? Tiene otro componente, ¿sí? Tiene otro componente que aquí vamos a añadir, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos una serie de pasos para llegar a un resultado concreto. Esa serie de pasos supone que hay una adversarialidad, hay dos proposiciones de verdad con relación a un mismo hecho,
que no pueden ser ciertas ambas y entonces recurrimos a un tercero, en este caso el juzgador, para llegar a una solución. Esa solución tiene que ser argumentativamente lógica y en el mismo sentido constitucionalmente válida o dentro de la lógica de los derechos humanos válida. Es decir, está el ámbito normativo en sentido estricto, que le da facultades al juez para decidir, que le dan quizás los elementos de derecho subjetivo público, pero también que le dotan de las herramientas para determinar, argumentar en un caso específico si hay una lógica más amplia que solo la normativa, porque los procesos, ya lo saben, no son solo conflictos normativos, ¿no? No son solo conflictos sobre reglas, no son solo conflictos sobre normas, puede ser con respecto a principios, ¿no? Lo cual también tiene de suyo una parte importante de la teoría jurídica, ¿no? Y entonces, dentro de esa habrá que asignarle argumentativamente, ya no nada más lógicamente en el sentido estricto, ¿no? De hacer una operación de subsunción, sino argumentativamente una solución a esa controversia en función a circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por eso ponía el ejemplo de la suspensión en el caso de las acciones de inconstitucionalidad, que la regla, aun si es regla constitucional, podría decirnos no se puede. Nada más que la regla puede suponer, ¿no?, que hay una vulneración de los derechos, entonces nos movemos en otro ámbito argumentativo, pero no por ello menos lógico, ¿sí? Porque está la lógica de los derechos fundamentales. Bueno, hasta aquí, esto queda claro. Déjenme hacer la pequeña. Queda claro esta parte, esta confluencia, digamos, de sistemas lógicos o de proposiciones. Todo está más o menos claro. La lógica dialéctica, cómo está compuesta, la adversarialidad y por otro lado, la idea de las fuentes, de dónde pueden tomar las partes, las hipótesis, ¿no? Bueno, y entonces vamos a la parte de la secuencialidad. Déjenme volver a poner la presentación, porque la secuencialidad es diferente, la lógica de las secuencias. Entonces, así como pensaríamos, para que pueda haber una etapa específica, tiene que haber una anterior. Pero aquí la secuencia adversarial es distinta, ¿no? Entonces, vamos a verla en ese sentido, ¿no? No es nada más esto de 1, 2, 3, ¿no? Para llegar a un resultado válido y cierto, ¿no? Primero, porque la lógica de la secuencialidad, ¿no?, puede tener excepciones, ¿no? Es decir, el principio de definitividad y sus excepciones. Hay un principio de definitividad que nos dice, para llegar a un medio de defensa, primero tienen que agotarse los medios anteriores. Hay un paso 1, un paso 2, un paso 3, pero hay excepciones. Si sucede Z, entonces se rompe esa secuencia, ¿sí? Para conseguir sus finalidades, ya decía, hay proposiciones lógicas de derecho procesal que tienen vigencia en el proceso. Esto no significa que toda norma como tal deba ser lógicamente exacta, ¿no? Entonces, en el ejercicio del derecho, ¿no?, la parte tiene derecho de demandar, tiene la facultad de no hacerlo, en todo caso. Todo derecho es de ejercicio facultativo, ¿no? Porque si no sería un deber. Y bueno, hay casos en que la norma puede obligar a demandar, ¿no?, y que la omisión se castiga con la pérdida del derecho, ¿no?, la preclusión, la caducidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablara de la caducidad, hablando de la lógica secuencial, pues entonces estaría hablando, ¿no?, de cosas que si suceden, alteran esa secuencia, ¿no? Alteran esa serie de pasos. Vamos a la diapositiva para que quede más claro, ¿no? Entonces, hay un ordenamiento y una ejecución de procesos que generan resultados que no solo dependen de los valores de entrada,
sino de otras variables que pueden existir anteriormente. ¿A qué voy? Los valores de entrada en un procedimiento serían las pretensiones de verdad de cada una de las personas y las pruebas que aportan para ese efecto, ¿no? Yo tengo un derecho X que voy a reclamar ante un tribunal para que Y me pague, ¿no? Y obtengo una resolución. Esa sería la lógica secuencial. Pero no solo depende, o no necesariamente solo depende de los valores de entrada. Hay información, hay variables que pueden existir de manera previa. ¿Cuáles son esas existencias de manera previa? Puede ser situaciones de hecho que acontecieron antes o, ¿no? Resoluciones previas que condicionan esa secuencialidad. Voy a poner un ejemplo. Cuando se promueven, ¿no? Se promueven cuestiones que ya fueron resueltas, ¿sí? En situaciones análogas sobre su improcedencia. Entonces, ahí, por ejemplo, ya condicionan esos procedimientos. O cuando dentro del procedimiento surge una jurisprudencia, por ejemplo, ¿no? Que altera, porque ya no nada más es su lógica, ¿no? Sus valores de entrada, sino que puede ser información variable, puede existir antes, puede haber un precedente que me faculte para, o puede haber una serie de hechos, decía la caducidad, como un elemento que me impide, ¿sí? Que me impide avanzar en un procedimiento, ¿sí? La caducidad en el derecho administrativo implica la pérdida de facultades para la autoridad para imponer una sanción, ¿no? Entonces, si la sanción de todas maneras se me impone en el proceso, ya no nada más va a ser el derecho de la autoridad para llevar a cabo, sino que hay un elemento previo, ¿no? Un elemento de hecho previo que sería, es que ya no podía haberlo hecho, ¿no? No nada más por la resolución por sí misma, sino porque hay una lógica temporal anterior que condiciona la posibilidad, ¿sí? De que se aplique la norma en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es que también nos movemos con información que existe antes de solo la lógica adversarial, ¿sí? La lógica adversarial, insisto con ello, simple y sencillamente es proposiciones de verdad encontradas y distintas, pero dependen de una secuencia que no es solo esa, ¿sí? Puede tener circunstancias anteriores que condicionen la ejecución de esos procesos, ¿sí? Se precluyó tu derecho, caducaron tus facultades, o estando en este proceso, hay una jurisprudencia que dice que eso que tú reclamas no tienes derecho o tienes derecho contrario a lo que afirman en la lógica adversarial las partes, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, por eso es que también necesitamos información existente anteriormente y no con ello solo pensemos en la hipótesis normativa, ¿no? Sino de otras circunstancias de hecho que también pueden condicionar en todo caso el resultado. Por lo tanto, no solo depende de la contraposición de las partes, ¿no? Sino de otros elementos, ¿no? Que les decía, ¿no? Bueno, eh, entonces, volviendo a la idea, ay, perdón, volviendo a la idea de del derecho como bueno, del derecho procesal como un medio para conseguir fines, ¿no? Los procesos se articulan en torno a principios, ¿sí? Imparcialidad, inmediación, iniciativa de parte, ¿no? En donde cada uno puede establecer proposiciones de lógica simbólica, ¿sí? Si A, entonces B, y en este caso no sucedió A o sucedió A, y entonces corresponde la consecuencia B o no corresponde la consecuencia B, ¿no? Y entonces las proposiciones lógicas y los principios de lógica jurídica tienen vigencia en el proceso, ¿no? Las proposiciones de lógica general se vuelven proposiciones lógico-procesales cuando se aplican al objeto del proceso, ¿sí? Es decir, si acontecen, otra vez, si acontecen determinadas circunstancias, entonces corresponde esto, pero si dejan de acontecer, entonces esta parte, ¿no? Bueno, entonces, tenemos pues esta idea, ¿no? De la
caducidad o del ejercicio de facultades, de la lógica secuencial, y entonces de los valores que pueden o no estar insertos en este ejercicio, ¿no? De contraposiciones, ¿no? Bueno, luego, regresando, o sea, aquí nada más pensemos, ¿no? La lógica, digamos, principal, lo que principalmente nos va a preocupar es la adversarialidad, ¿no? Dos posiciones encontradas que están subsumidas en un sistema de valores, pero que a su vez siguen esta parte de secuencialidad, en donde no son solo los insumos que llevan a cabo las partes, ¿no? Que no son solo los pasos para llegar a un resultado, sino que podemos tener antecedentes, sea normativos, sea jurisprudenciales, ¿sí? Que pueden condicionar el resultado. Si vuelvo al ejemplo de la suspensión de la reforma electoral, pues diríamos, bueno, hay algunos ejemplos, ¿no? Hay algunos casos en los que la Corte ha decidido suspender para evitar efectos indeseados, digamos, o posibles vulneraciones al orden constitucional, independientemente de lo que pueda decir o no la norma. ¿Sí? Porque la norma no tiene por fuerza o necesariamente exactitud lógica, ¿sí? Puede dar parámetros, ¿sí? Entonces, en el derecho procesal, como tenemos principios y proposiciones lógicas, tienen vigencia en el proceso, ¿no? Las proposiciones de lógica general son proposiciones lógico-procesales que se aplican en el objeto del proceso, pero que no lo constriñen, porque tenemos esta idea de la secuencia de elementos que pueden alterar ese orden cronológico y entonces depender de elementos que no son solo los insumos del proceso, ¿sí? Bueno, y luego, ya que tenemos eso, ya que tenemos la adversarialidad, pues está las pruebas a las que ya me había referido, ¿no? Y que siguen un proceso similar a la adversarialidad. La eficacia de las pruebas, dos pruebas igualmente eficaces que prueben dos hechos jurídicamente excluyentes, no pueden ser válidas en el mismo lugar y tiempo. Con arreglo al principio lógico de no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Si dos documentos fueran, por ejemplo, sucesivos, ¿sí? Y luego, lo mismo pasa, déjenme avanzar en la presentación. Esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? De cuando aplicamos la norma. ¿Quién tiene el derecho para reclamar qué? Y cómo ante algunos hechos una persona puede reclamar de otra el cumplimiento de un derecho. Cuando hablamos ya de una proposición de acudir a un juzgador, entonces, ante un hecho determinado, se le reclama a otra persona un derecho a través de un procedimiento, ¿sí? Está nada más como la proposición, así les decía, de tipo algebraico, ¿no? Bueno, y entonces, si nos ceñimos a eso, a esta adversarialidad, a la secuencialidad, a la lógica de los derechos fundamentales, entonces un hecho X, ¿no? Se tiene por acreditado o no, según los argumentos estén fundados normativamente o en proposiciones de la secuencialidad, como pueden ser jurisprudencias, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en circunstancias de hecho acontecidas antes, ¿no? Es decir, se tiene por acreditado que no se cumplió con el principio de definitividad. Romperíamos la idea del procedimiento, ¿no? Tiene que iniciar sí, solo sí, y esto lo contempla la nueva ley, por cierto, ¿no? El principio de definitividad. No es que no estuviera contemplado, pero explícitamente, cuando habla de los medios de defensa, hay una parte general que dice tienen que cumplir con el principio de definitividad, ¿no? Entonces, ese principio de definitividad marcaría la pauta para y condicionaría, en principio, ¿no? Todos los demás sucesos. Primero tienes que haber agotado tus medios de defensa ordinarios. Pero esa es la regla general. Eso marcaría la secuencia, digamos, cronológica. Pero si decimos que puede haber elementos externos a esa secuencia
que lo alteren, porque decimos, puede haber condiciones de hecho o de derecho, ¿no? Jurisprudenciales o fácticas, ¿no? No hay cómo reparar el daño, o más bien agotar los medios de defensa ordinarios, implicaría o podría implicar daños irreparables dados los tiempos, en el caso del derecho electoral, ¿no? Para obtener una sentencia que pudiera reparar ese daño antes de que se instalen los órganos, ¿no? Antes de que tome posesión la o el funcionario cuya elección podría llegar a ser impugnado. Entonces, ahí ya rompemos esa primera secuencia, digamos, cronológica, ¿no? Porque otra vez, no nada más estamos en la lógica adversarial, aunque sea esta la que marca la pauta para lo demás, ¿sí? Bueno, entonces, argumentos fundados en normas o en situaciones de hecho o de derecho que puedan significar una secuencia distinta a la cronológicamente tenida por general, ¿sí? Obviamente que aporten medios probatorios, ¿sí? Y esta parte otra vez, ¿no? X cree que le asiste un derecho a W que le reclama Z, Z dice que este derecho no le es aplicable a los hechos en que funda su pretensión y un órgano resolutor, ¿no? Aquí, como decíamos, la tríada procesal expresada en estos términos, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar no solo a la eficacia del procedimiento como procedimiento, ¿no? Es decir, un medio para alcanzar fines, alcanzar una verdad jurídica que igualmente estará fundada en normas, que estará fundada en circunstancias de secuencialidad, previas, ¿no? Jurisprudencias, resoluciones o figuras que pueden acontecer o no, principio de definitividad que se tendrá que agotar o no, como cuestión previa, ¿sí? Causales de sobreseimiento que son resueltas o no, como cuestión previa, para entonces poder entender la lógica del procedimiento o inclusive circunstancias igualmente dentro del proceso, ¿no? Que puedan actualizarse en la tramitación del mismo y que vuelvan otra vez a romper la lógica cronológica. Se admite la demanda, ¿no? Y resulta que en la secuencia del proceso se advierte que había una causal de improcedencia, ¿no? Quizás no era notoria. Y entonces, dentro de la tramitación del proceso, se declara el sobreseimiento, ¿no? Ya no se llega a un pronunciamiento de fondo. Entonces, regresamos al punto de partida. Circunstancias previas que alteran ese orden cronológico, lo cual quiere decir que la respuesta a la que se llegue a veces puede no ser la resolución, la síntesis de esa dialéctica planteada porque hay circunstancias anteriores que lo condicionan. ¿Sí? Bueno, entonces, si superásemos esta parte, ¿no? O sea, si dijéramos, bueno, esta secuencialidad alimenta el procedimiento, pero no lo paraliza, funda las pretensiones de verdad de uno y de otro, ¿no? Ayudan para la formulación de sus argumentos. Entonces, ya tenemos o continuamos con la lógica, ahora sí, cronológica del procedimiento. Para que pase A, para que suceda B, tiene que haber sucedido A, ¿no? Para que te pueda admitir la demanda, tienes que haber agotado el principio de definitividad, a menos que te encuentres en uno de los supuestos de excepción y ese mismo lo vas a acreditar. Quedará acreditado o no en una parte específica, ¿sí? Y entonces continuará o no el proceso, ¿no? Y luego viene la parte valoratoria, ¿no? De las pruebas. Y esto que comentaba de la eficacia de las pruebas, ¿no? Dos pruebas igualmente eficaces que prueben dos hechos excluyentes no pueden ser válidas en el mismo lugar y tiempo, ¿sí? Una prueba una cosa, prueba otra. Si hay contradicción entre las mismas, entonces una sostendrá algo falso con relación a la otra, ¿no? Y luego, una vez que está resuelta esta parte, pues está la cosa juzgada, ¿no? Y que pasa lo mismo, ¿no? Dos sentencias contradictorias pasadas en autoría de cosa juzgada no pueden ser válidas en el mismo lugar y tiempo, ¿sí? Entonces, los procedimientos, si tienen un arreglo lógico debido, claro,
tienden a corregir estas deficiencias, ¿sí? En este sentido, se mantiene la coherencia lógica del sistema judicial, no solo del sistema normativo positivo, sino de su aplicación, ¿sí? O sea, si respetamos el principio de adversarialidad para llegar a una verdad, para establecer una verdad general, por lo menos para ese caso en específico, que nos permite en todo caso resolver verdades, bueno, situaciones de hecho más o menos similares, que podrán ser parte de esa lógica secuencial. Si establecemos principios tales como esto, ¿no? Dos pruebas igualmente eficaces que prueben dos hechos distintos no pueden ser válidas en el mismo tiempo y lugar, le dan sentido al sistema jurídico en su totalidad, ¿no? Y en todo caso, cuando hubiera esas contradicciones, los propios procedimientos con arreglos lógicos debidos corrigen esas deficiencias, ¿sí? Para mantener la coherencia lógica del sistema judicial, cuya coherencia lógica está establecida aquí, ¿no? No como característica, sino como coherencia, acá. Ah, acá, ¿sí? Acá. La parte instrumental, ¿sí? Principios procesales que cuentan con medidas para garantizar la verdad jurídica, ¿no? Esto que les decía, ¿no? Estas excepciones a la definitividad, ¿sí? Bueno, y bueno, desde luego los procesos judiciales tienen una serie de principios lógicos igualmente, ¿no? Como presupuestos. Primero, desde luego, el ejercicio del derecho. Puedo demandar, pero puedo no hacerlo si no quiero, ¿no? Que mis argumentos estén fundados en normas, los medios probatorios y esto, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado, ¿no? La cuestión de los precedentes, pero los procedimientos buscan una coherencia según los principios, según los principios procesales, ¿no? Por lo tanto, es que se contempla, ¿no? Que haya estos mismos elementos, ¿no? Que pueden romper con la lógica de la secuencia, pero están contemplados, ¿no? Entonces, bueno, este, los procedimientos, pues, buscan corregir esta parte, no solo del sistema positivo, de su aplicación, y por aplicación del principio de no contradicción, una conducta, hablando de los elementos normativos, ¿no? No puede ser permitida y prohibida al mismo tiempo. Lo que una sentencia declare no puede ser válidamente negado por otra, ¿sí? Esta es una de las razones por las que de la acumulación, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Tales y acumulados. Se acumulan justamente para evitar o para mantener, si ya decimos que el sistema procesal tiene reglas que permiten no solo la secuencia, sino alcanzar los fines que no son solo la verdad, ¿no? Sino mantener la coherencia lógica del propio sistema, entonces habrá elementos, ¿no? Que me permitan que en todo caso este distinto tipo de posibles contradicciones no suceda. No solo lo pensemos en los casos individuales, ¿no? La eficacia probatoria, dos pruebas igualmente eficaces. Bueno, eso, para eso justamente hay una valoración, ¿no? O una argumentación basada ya no solamente en los sistemas normativos lógicos, ¿no? Sino basada en valores, que es lo que sucede con el test de proporcionalidad, ¿no? Si hay dos principios y esos dos principios tienen, valga la redundancia, en principio el mismo rango, o sea, son principios, están reconocidos por el orden constitucional, ¿cómo le voy a asignar a uno un peso distinto del otro, dado que en esa circunstancia de hecho específica no pueden subsistir los dos, porque entonces no llevo una solución, ¿sí? Entonces, no se rompe el principio de contradicción, porque uno afirma una cosa y otro afirma otra. Lo que pasa es que el resultado no puede ser que los dos tienen razón, ¿sí? Por lo menos no en términos absolutos. Puede tener razón con respecto a algunas cosas uno y con respecto a algunas cosas otro, ¿no? O podrá tener una razón parcial para ciertos efectos, ¿no? La clásica, la pretensión es fundada pero insuficiente para,
¿cómo se llama? Para declarar nulidad de algo, ¿no? O para los efectos que busca. Argumento fundado pero insuficiente. Les pongo un ejemplo. Un partido político demandó, o sea, para ver cómo funciona esto de un principio y otro, y cómo se les otorga validez o no, y que por lo tanto el argumento, si bien tengo un principio lógico en el que está fundado, no alcanza para satisfacer, digamos, su pretensión. Es decir, su pretensión de verdad es falsa, aunque tiene un elemento verdadero. ¿Sí? Entonces, un partido político en un proceso electoral, el proceso electoral 2021, difundió una serie de spots, ¿no? Una serie de promocionales en donde hacían explícita su plataforma legislativa. Y decían, bueno, entre otras cosas, nos oponemos a este tipo de relaciones. Digo, lo voy a decir de manera muy general, ¿no? A este tipo de relaciones, a este tipo de uniones, a este tipo de prácticas, ¿no? No solo lo enunciaban, sino lo decían en su campaña e hicieron una serie de spots con relación a ese argumento, ¿no? Una pretensión de verdad, no jurídica, una pretensión de verdad política, ¿no? Nosotros consideramos que una sociedad política determinada debe de tener estas características y no debe de contener estas otras. Y es indeseable por estas razones. Para ello, llevo a cabo una publicidad, pero los ejercicios de publicidad ya no tienen estos principios lógicos, ¿no? De concatenación de cosas, sino que pueden hacer uso de otro tipo de argumentos, ¿no? Ya vieron lógica política, la verosimilitud, que algo puede ser no necesariamente fundado en términos lógicos estrictos, sino que creíble para determinadas personas, ¿no? Posiciones ideológicas, etcétera. ¿Sí? No es una lógica demostrativa, sino una lógica, verosímil, que es la lógica de las campañas políticas. Pero esto tiene que estar sujeta a valores también, ¿no? Valores de convivencia democrática. El chiste, pues, es que pasan este promocional, en donde, entre otras cosas, pues se manifestaban contrarios al aborto, ¿no? A la interrupción del embarazo, se mostraban contrarios al matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿no? Con una idea de familia por medio. Entonces, viene una denuncia, ¿no? Por parte de una agrupación que tiene un derecho legítimo que dice, ¿no? No solo un derecho en sentido estricto, ¿no? Es decir, un agravio personal y directo de una persona específica, sino que como colectivo establecen, ¿no? Somos personas que tienen un interés en este asunto, ¿no? Promueven una demanda, una denuncia. Y llega a la sala regional especializada y resulta que los argumentos de la denunciante o de los denunciantes resultan fundados para la sala regional y les ponen una sanción, ¿no? Para esto, ya dentro del proceso, pues habían decretado la medida cautelar, que era que esos promocionales no subsistieran más, ¿no? Que ya no se difundieran. Y entonces, en contra de tal determinación, viene una impugnación, ¿no? Dentro de la lógica procesal de las garantías, tenemos que no solo debe de materializarse el derecho en una serie de pasos para obtener un resultado jurisdiccional, sino que debe de haber siempre una segunda instancia, ¿no? Se van a esta segunda instancia y en la segunda instancia dicen, oye, a ver, yo soy un partido político, pretensión de verdad, ¿no? Pretensión de verdad A, ya no del denunciante, sino del demandante, ante esa situación de hecho que supuso la aplicación de una norma, que era una sanción. No puedes dar este tipo de mensajes, ¿sí? Porque constituyen una violación al principio de comunicación. Y entonces una sanción le corresponde, ¿no? Entonces acuden a la sala superior e impugnan ese contenido, ¿no? Entonces, pretensión de verdad. Soy partido político y como partido político tengo derecho a tener una ideología. Y esa ideología está atada a una plataforma política. Pretensión B. Esa plataforma política es parte de mi propaganda.
Pretensión C, mi propaganda, ¿no? Como conclusión de esto, mi propaganda es legal porque está vinculada a una ideología, que está vinculada a una agenda legislativa y no se me puede restringir. ¿Qué le dice la sala? Esto es a lo que iba, ¿no? De las resoluciones, la lógica de la resolución, ¿sí? Sí, tienes razón respecto de A. Como partido político, puedes tener una ideología. Tienes razón con respecto de B. Como partido político con ideología, esta está ligada a una agenda legislativa, pero no tienes razón con respecto del C, porque si bien es cierto que esa agenda legislativa y esa ideología puede contenerse en tu propaganda, esta tiene que estar limitada, y aquí viene la secuencia, ¿no? Ya no nada más es lo que tú vas diciendo con relación al orden cronológico de los sucesos, de cómo acontecieron y que se contemplan en una hipótesis normativa, ¿no? Sino situaciones anteriores que marcan la pauta también. Tienes que ceñirte a normas de convivencia democrática, en donde hay líneas jurisprudenciales, antecedentes, previas a tu demanda, en donde dicen, ¿sí? Que los mensajes políticos, ¿no? No pueden contener, o sea, su contenido, las ideas que propagan, no pueden ser discriminatorias de grupos vulnerables. No puedes reproducir prejuicios, no puedes reproducir estructuras que han supuesto para ciertas personas, ¿no? La limitación de sus derechos, ¿sí? Entonces, eso para decir, no solo es la lógica de la adversarialidad, esta secuencialidad, sino la lógica de la resolución en términos de puede ser limitada, ¿no? Tu pretensión. Puedes tener razón en parte, pero no obtener el resultado buscado, ¿sí? Y hay otras figuras, como decía, la acumulación, que buscan que no haya resoluciones contrarias. Pasa luego en los tribunales, ¿no? A nosotros en el Tribunal de Justicia Administrativa llegó a pasar, cuando yo trabajaba ahí, que llegaban asuntos, una vez empezaron a llegar unos asuntos relativos a la electricidad, ¿no? Que estaban impugnando el contenido de los recibos de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad por un concepto, no me acuerdo exactamente cuál concepto. Entonces llegaron muchos asuntos. Y entonces, pues una magistrada concentró todos esos asuntos para que hubiera una sola resolución con relación a esto, ¿no? Obviamente después se votan por los magistrados y darán su firma o no, pero el chiste es que una sola persona lo resuelva, ¿no? Entonces ahí ya también se altera la lógica procesal del funcionamiento mismo del órgano jurisdiccional correspondiente, que tiene su propia distribución igualmente, ¿no? Ahorita vamos a eso, pero regreso a la idea de la resolución. Bueno, regreso a la idea de la resolución con los principios y la argumentación, ¿sí? Entonces, secuencialidad, que puede romperse, inmediación, valoración probatoria, valoración argumentativa y los insumos que puede haber previos a esa valoración argumentativa para llegar a un resultado, ¿sí? Que va a dar una serie de pautas y que va a determinar en definitiva con relación a argumentos. Pero ¿qué pasa cuando estos argumentos, ¿no? Ya no son solo proposiciones de índole lógico como el que les estaba contando, no un partido político que sostiene que tal y entonces tal, y el resultado es este. Sí, pero te tienes que ceñir unos ciertos límites de convivencia que no están en la norma, sino que son valores, ¿no? Con esto que les decía, ¿no? De las distintos ámbitos lógicos que tienen que ver y que en alguna medida determinan el resultado del proceso, que es llegar a una verdad jurídica y cuáles son los insumos para llegar a ella, ¿no? Bueno, y entonces cuando tenemos principios, ¿no? Principios que en sí mismos supondrían esta de llegar a resultados contradictorios, ¿no? O los dos tienen la razón, lo cual es imposible. ¿Sí? Entonces, les pongo otro ejemplo. Un partido político, ¿no? Llevó a cabo igualmente una serie de promoción. Bueno, no es cierto, no fue un partido político. Una serie de ciudadanos, supuestamente, llevó a cabo en un periodo prohibido por la ley para los partidos políticos
una serie de enunciaciones con relación a un partido político específico, amparados en la libertad de expresión. Como ciudadanía, yo tengo el derecho de manifestar cuáles son mis opiniones políticas y vertirlas a la esfera pública, ¿no? Si tengo 10,000 seguidores o 100,000 o 50, no importa, no hay una restricción para ello, ¿no? Pero hubo un procedimiento del Instituto Nacional Electoral en donde trataron de desacreditar en la lógica adversarial, ¿no? No solo es la proposición, como decíamos, el principio de, ¿cómo se llama? De presunción de inocencia, ¿no? Bueno, es una presunción que es derrotable por circunstancias de hecho. Entonces, en el proceso se tiene que dilucidar que esa presunción no se cumple. Entonces, aquí hay una presunción que es la libertad de expresión, ¿no? Y una presunción, y una segunda presunción, que es la espontaneidad, que dan como resultado la materialización de un principio, que es la libertad de expresión, ¿no? Y que todas y todos tenemos la posibilidad de expresarnos libremente sin mayores restricciones que las que establezca la ley, dice así la Constitución. Entonces, eso en principio es cierto. Esa pretensión de verdad es cierta. Esa situación de hecho sería cierta, pero sería derrotable por otras circunstancias. Entonces, ahí es donde vienen los procedimientos como investigaciones en donde se dilucida que una determinada presunción no se cumple, ¿no? No se cumple el principio de inocencia para esta persona porque hubo circunstancias de facto, de hecho, de jure, de derecho, que acreditan su participación en la comisión de hechos delictivos. Bueno, algo parecido sucede aquí, porque entonces resulta que estas personas habían sido contratadas por el partido político. Claro, el partido político no dijo eso. Hubo que acreditar con otra serie de elementos que así sucedió para derrotar esa premisa de entrada de que era un ejercicio de libertad de expresión. ¿Sí? Entonces, ahí con relación a un principio que no se cumple, pero que supone una presunción dentro de un procedimiento para llegar a un resultado. Ahora, iba al otro ejemplo, ¿no? De cuando hay dos principios en contienda y que hay que decidir cuál tiene mayor peso, que es la idea de la metodología del test de proporcionalidad, ¿no? Que el fin sea constitucionalmente válido o la norma sea constitucionalmente válido, que haya una relación de proporcionalidad, ¿no? En sentido estricto, es decir, que entre el fin que se busca y los medios para alcanzarlo haya esta debida adecuación y habrá que argumentarlo porque se trata de dos principios que chocan, ¿sí? Y ahí podemos irnos a diferentes ejemplos, ¿no? Pero bueno, entonces, todos estos principios, ¿no? Para cuidar el resultado que tendrá que ser cierto, que tendrá que ser coherente con el sistema de derechos humanos, ¿no? Que tendrá que producir efectos tales que no contradigan a esa resolución. Si los hubiera, porque puede haberlos, ¿no? O sea, puede haber momentos en los que una resolución contradiga a otra, sí. Por eso hay mecanismos para resolver. Pongo otro ejemplo, para no dejarlo esto sin comentar, ¿no? No que necesariamente yo esté de acuerdo con lo que pasó, solo les describo la situación. Hace poquito, y luego vamos a la reparación como otra de las consecuencias de los procedimientos, ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, luego vamos a la resolución y luego las consecuencias de las resoluciones. Pero vamos a este ejemplo, porque me parece que es interesante en cuanto hace a las contradicciones que sí puede haber en donde una cosa afirma una cuestión normativa o jurisprudencial afirma en un sentido y otra en otro, ¿no? La contradicción de criterios. Pero me interesa para el ejemplo el siguiente, ¿no? Que ya sabemos que la contradicción de criterios puede dar lugar a jurisprudencia, ¿no? La contradicción de criterios entre un tribunal colegiado y otro, va a la corte, se denuncia la contradicción y lleva a cabo un resultado. Ahí hay dos pretensiones de verdad, que esta no sería una verdad adversarial en el sentido procesal que habíamos visto, pero sí son parte de un procedimiento. Son procedimientos independientes que ante circunstancias similares resolvieron algo
que vislumbraron los mismos hechos, pero arribaron a una conclusión diversa, ¿no? Entonces hay un medio para cuidar la lógica del sistema, que es la contradicción de criterios y decir cuál es el que debe de subsistir. Y hay muchísimas contradicciones de criterios. Entonces, para decir, aún en las resoluciones, puede haber esto, ¿no? Puede haber cuestiones que afirmen lo que la otra niega, ¿no? Si tal cosa existe, ¿no? O está la acumulación en una misma secuencia procesal o está la contradicción de criterios. Y entonces hubo hace poquito, una contradicción de criterios con relación a el concepto de modo honesto de vivir, ¿no? La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hablaba de ciertas consecuencias normativas para el no modo honesto de vivir. Es decir, que si bajo ciertas circunstancias no se acreditaba, entonces la consecuencia iba a ser que no se obtuviera una candidatura, ¿no? Y esto se vinculaba con la violencia política de género y las sanciones, que después vamos a la parte de las sanciones y su propia lógica dentro de los procedimientos, ¿no? La ejecución de estas. Bueno, y entonces la Suprema Corte había sostenido un criterio que decía que no se podía imponer una idea de qué significaba un modo honesto de vivir porque dependía de diversas circunstancias que además eran de valoración moral y que el derecho no podía y no debería de regular porque entonces establecería un estándar de lo debido y de lo indebido y sanciones a partir de prácticas sociales. Y entonces, como consecuencia, pues subsistió el criterio de la Corte, ¿no? La Corte resolvió la contradicción de criterios y consideró que tendría que subsistir el que ellos habían establecido, creo que había sido la primera sala, con relación a que no se podía imponer una forma o se había de considerar que solo había ciertos modos de vida que se consideran honestos para efectos de la ley, por estas razones que les decía, ¿no? Entonces, ahí para adecuar ciertos órdenes normativos, ciertos principios y ciertos criterios, ¿no? Cuando puedan estar en contravención. Y por último, está la ejecución, ¿no? La ejecución de una sanción que puede tener efectos meramente sancionadores, ¿no? Si ocurren las circunstancias X, corresponde eh, la consecuencia Y, ¿sí? O la parte de la reparación, ¿no? Que ya conduce a otro tipo de resultados, ¿sí? Ya no son resultados meramente de establecer hipótesis normativas, ¿no? Que prohíben, que facultan y sancionan, sino ampliar el alcance, ¿no? Ampliar el alcance para decir, bueno, que la situación regrese, como decían en el amparo, como dicen en el amparo, regrese al estado en que se encontraba antes de haberse cometido la violación. Y esto ha sucedido, o sea, dentro de la lógica de los procedimientos, los resultados, ¿no? Con todos los elementos que ya decía, ¿no? La resolución lógica, el apego a los valores, si es que los hay, la argumentación, el apego a los derechos humanos, la no contradicción, tanto en la eficacia probatoria como la eficacia de la cosa juzgada, como la eficacia de los argumentos. Ninguno de los dos puede ser válidamente ambos al mismo tiempo. Los efectos que puede tener una pretensión lógicamente fundada, pero no valorativamente cierta, ¿sí? Y entonces decía el resultado, ¿sí? El resultado que ya no nada más es una sanción, sino una medida que puede implicar, ¿no? Que la situación fáctica que le dio origen se reponga, ¿no? Entonces, esto también va, además de la confrontación lógica de dos pretensiones de verdad, ¿sí? Tenemos un elemento adicional que es la condena acompañada de formas de reparar, en todo caso, si lo hubiera, los daños, ¿no? Que es también parte de lo que han resuelto últimamente los sistemas jurídicos, ¿no?
Entonces decía, además de la confrontación lógica de dos pretensiones de verdad, que es la lógica procesal adversarial, en donde se pueden desvirtuar legalidades previas, ¿no? En esa lógica adversarial no hay pretensiones con igual validez, sino que hay presunciones de legalidad que pueden o no sostenerse. Y luego, ¿sí? Ir más allá de la mera racionalidad del castigo para añadir los elementos reparadores. Voy a poner el ejemplo concreto, ¿no? Para ver simplemente cómo los procesos tienen un resultado no solo instrumental en términos de alcanzar una verdad, sino que esa verdad que se alcanza, además de reconfigurar, ahorita voy a eso, además de reconfigurar ¿cómo se llama? La, la realidad fáctica, también puede suponer que se reponga si es que se perjudicó algún daño. Ahorita pongo el ejemplo y termino diciendo cómo es esto de que se reconfigura la realidad fáctica por medio de una resolución que tiene todos estos componentes lógicos, argumentativos y valorativos, ¿no? Y de secuencialidad que ya dije. Bueno, entonces, otro asunto, ¿no? En donde un medio de comunicación en una entidad federativa publica un ejercicio supuestamente estadístico con una serie de finalidades informativas, ¿no? Es decir, publica una encuesta cuya finalidad es informar a la población cuáles son las tendencias electorales. Fines informativos. Pero resulta que no tenía esos fines informativos porque no era una encuesta, porque no estaba en ningún lado la metodología, por lo tanto no había forma de corroborar que era encuesta. O sea, había una presunción de libertad de expresión, había una presunción de información, pero resulta que esa información es pasada como algo que no es derrotable, entonces que se trate de información, ¿no? Derrotable la premisa de que era un ejercicio científico, estadístico que podía establecer tendencias electorales y entonces se convierte en otra cosa y da como lugar a un procedimiento adversarial, desde luego, con esta idea de que pueden, ¿cómo se llama?, ofrecer pruebas, de que pueden argumentar, de que hay una segunda instancia. El chiste es que viene la sanción en el procedimiento sancionador correspondiente, pero no solo viene la sanción, sino que hay otros elementos que se valoran, ¿no? La eficacia no solo probatoria, sino la eficacia de los alcances que pueda tener la vulneración de la norma, ¿no? Que son elementos de juicio, que son elementos del proceso. Por eso decía, no es solo la teleología de llegar a un fin, sino ver cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Las consecuencias normativas y fácticas de eso, ¿sí? Entonces, por eso me interesa el ejemplo, ¿no? Entonces, resulta que determina que no se trataba de un ejercicio meramente informativo, sino que había propaganda de por medio, pero se hacía pasar como información estadística, algo que no era porque no había metodología, pero además se difundió en diarios, ¿no? De circulación, en periódico. Entonces, los periódicos, por su propia lógica de circulación, pues no hay forma de detenerla, ¿no? No puedes ir con las personas que ya leyeron el periódico o que ya lo compraron y decirles, oye, no, te lo quito o lo retiro de la circulación porque no se puede detener ese flujo. Y aún si se pudiera detener en una hora determinada, lo más probable es que esa denuncia no haya sucedido en el momento exacto en que salió a la circulación, ni siquiera el mismo día. Entonces no hay forma eficaz para retrotraer esos efectos en la realidad fáctica. ¿Cuál es la realidad fáctica en ese caso? Pues que muchas personas lo pudieron haber leído y que de esa lectura sacaran conclusiones, ¿sí? Entonces, lo que dictan es una medida reparatoria, ¿no? El tribunal cuando resuelve dice, pero no nada más se quede en la multa, porque hay o sea, este principio de libertad de expresión, de información, esta presunción es derrotable en el procedimiento y quedó demostrado que no era información, que era propaganda, que hiciste pasar por otra cosa. Y entonces, como no puedo detener los efectos de esto, lo que hago es que te condeno a que repares el daño. ¿Cómo? Pues siendo un medio de comunicación, tienes que, en tu mismo medio de comunicación, en el mismo espacio, una nota aclaratoria en la que diga,
pues no era estadístico, no era un ejercicio estadístico, era un ejercicio de publicidad, de propaganda, ¿no? Porque no cumplía con los requisitos. Dentro de la lógica adversarial, impugna y el tribunal le da la razón al tribunal, a la autoridad responsable, el tribunal de Tabasco, y le dice, no, sí, porque tiene efectos sobre, insisto, la realidad fáctica. Las percepciones electorales pueden verse modificadas por un ejercicio que no cumple con este otro elemento, ¿no? Y decía, y con esto termino, que además los procedimientos modifican la realidad fáctica, ¿no? Si se redefinen los límites de las definiciones, si se materializan los principios, si se establece cuál debe ser el orden correcto, el orden correcto, la concepción correcta relativa a un concepto, que debe de entenderse por, o siquiera si esto puede ser un criterio para definir una candidatura o el comportamiento de una persona, modo honesto de vivir. Si no, si ese criterio ya no está, no puede tener consecuencias normativas. Eso por un lado, de conformidad con los ejemplos. Pero ¿qué hacen las sentencias de este tribunal y de otros tribunales, no? Pues que van redefiniendo qué se entiende por y qué alcance tiene un concepto tal como ciudadanía, ¿no? Quiénes son y quiénes no son para efectos de la ley ciudadanos y por qué, o ciudadanas, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Si decimos, bueno, pues también las personas que están privadas de la libertad, a quienes no han sido declaradas por el tribunal correspondiente en el acto nominativo que transformaría su realidad fáctica, te dicen, eres culpable y entonces te restringen tu libertad, sanción, ¿no? Dentro de un procedimiento con la concatenación de hechos, etcétera. Entonces, transforman la realidad de esa persona. Pero si dicen, todas las personas que estén en una situación análoga, no pierden sus derechos político-electorales de conformidad con un principio de derechos humanos, lógica de los derechos humanos, inmersa en la argumentación, que tiene su propia lógica, inmersa en la secuencialidad del procedimiento, inmersa en la adversarialidad del mismo, ¿no? Todos estos elementos que juegan, entonces transformamos la realidad fáctica, porque todas estas personas que estén en esa situación ya no verán mermados sus derechos, ¿sí? Una redefinición de cuáles son los alcances de los mismos, entonces, redefinición de los derechos, ¿sí? Así como decíamos, alcance de las sanciones, alcance de los conceptos, a través de ejercicios argumentativos que tienen su propia lógica, sus propias formas de corregirlo en caso de que hubiera inconsistencias, ¿no? Eficacia de la cosa juzgada, eficacia de las pruebas, por eso hay otras instancias, ¿no? Y entonces con esto pues queda como cerrado el círculo de la lógica procesal, que como ven, conjunta varias posibilidades, ¿no? Tanto argumentativas como normativas como de consecuencia y de los elementos que la conforman. Bueno, listo. ¿Preguntas, comentarios? ¿Quedó claro? Más o menos, ¿no? Las dimensiones, los componentes, porque no era como tan sencillo de solo decir una serie, como si fuera una receta, ¿no? Una serie de pasos para llegar a un resultado, ¿cierto? ¿Cómo nos garantizamos la certeza de ese resultado? Cuando ese resultado no es cierto para todos los casos, entonces, ¿cómo le hacemos para corregirlo? Pero además, ¿en qué está fundado ese resultado? La adversarialidad, por un lado, pero esa adversarialidad depende de circunstancias previas que pueden acontecer o no. Depende de valoraciones. Esas valoraciones están atadas no solo a la lógica normativa, sino a la lógica de los valores. Y luego, cómo el resultado transforma, insisto, la realidad fáctica, la realidad normativa y la realidad de las personas que tienen injerencia en los procesos, ¿no? Ahora sí, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? Bueno, pues si no hubiera más, yo les agradezco por su presencia, por su asistencia en esta tarde de lunes. Gracias, José San Vicente. Y pues bueno, esperando que haya quedado claro, ¿no? Cuáles son las premisas, cuáles son los alcances, cuáles son los componentes de la lógica procesal. Les doy las gracias, me despido, hasta la próxima
Creo que por ahí vamos a tener una sesión. Sí, no se preocupe por lo del micrófono. Vamos a tener una sesión, creo que de la lógica de las sentencias interamericanas. No estoy seguro si me corresponde a mí. Ahí recuperaremos esta parte de la valoración y de los elementos para establecer, digamos, principios, ¿no? Y de cómo ponderarlos. Pero bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, que esté bien, doctor. Buenas tardes. Gracias.